Feliz Santo Sábado, hermanos. Vamos a comenzar con una oración. Padre nuestro que está en el cielo, Señor, santo, 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 glorificado y bendito sea su nombre. Gracias le damos, Padre, por su inmenso amor, su inmensa misericordia, Señor, porque nos mantiene con vida y hasta aquí, Señor, usted nos ha ayudado. En sus manos de amor estamos, Señor, para que en esta hora sea su Espíritu Santo el que hable y no yo, Señor, para que usted pueda darnos el entendimiento para comprender este tema tan importante, Señor, y para que siempre, Señor, en todo lo que hagamos, hagamos su voluntad y no la nuestra, Señor. Quédese con nosotros y quédese con su pueblo, con aquellos que aún no le conocen, para que este mensaje pueda llegar hacia ellos, Señor, y puedan aceptarlo por amor a usted, Señor. Quédese con nosotros cada día y acompáñenos a hacer su voluntad. Todo esto lo rogamos y lo imploramos en el bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Amén. Bueno, feliz Santo Sábado, hermanos, nuevamente. Ya es el segundo sábado que estoy aquí. Se van a aburrir de mí, pero bueno, me ha tocado porque lamentablemente Víctor no se encuentra bien. No termina de sanarse de la tos que tiene y no ha podido venir y no podemos hacer la experiencia, que era lo que realmente tocaba en este sábado. Y así que hasta ayer estaba un poco tratando de aguantar, pero ya no se pudo. Así que más o menos la que tenía un poco el tema preparado era yo. Así que continuamos con el tema de la semana pasada. Ya sabemos que estamos hablando de el tema sobre los matrimonios en el tiempo del fin, la importancia que esto tiene. Y estuvimos hablando la semana pasada, a ver si se acuerdan, como en la escuelita. Estuvimos hablando acerca del papel de la mujer. Y más que todo fueron unas citas muy duras de Elena White, que bueno, claro, ella es una escritora de 1800 y pico y estaba viviendo en otra época, pero que todo lo que decía no era porque estaba viviendo en esa época, sino porque así era. Pero sí, si esas citas hoy en día la escucha la comunidad feminista, pues es que entrarían a cortar cabezas directamente, ¿no? Por todo lo que decía ahí y por todo lo que vimos, ¿no? Y en este tema, en este apartado de hoy, que es nuestra cuarta parte, dijimos que íbamos a hablar sobre el papel del hombre. Ya le había tocado a la mujer un poco que recibió, ahora vamos un poco con los hombres. Lo que pasa es que Elena White era mujer, ¿no? Y paradójicamente, la mayor parte de citas que hay referente a de cómo debe de ser la mujer son referente a las mujeres. De los hombres hay muy pocas. Y yo buscando y encontrando, bueno, cualquiera diría, o los hombres dirían, es que la mujer es más complicada, ¿no? Bueno, en sí, cada uno tiene lo suyo, pero en sí hay algo de por ahí que tiene razón, ¿no? Ya las que somos mujeres y mujeres objetivas, pues entendemos este tipo de cosas. Vamos a hablar acerca del papel del hombre, pero antes quisiera mostrar lo que sería la portada. Tenemos ahí a Adán, bueno, a lo que figuran como Adán, ¿verdad? No es que exactamente era así. Y tenemos a Eva entregándole lo que sería el fruto prohibido, ¿no? Y bueno, me gustó esta imagen, busqué un montón de imágenes, pero salían cosas que nada que ver. Y las apariencias también no era como lo describía Elena White. Pero ella, con una mirada un poco coqueta, dándole a Adán el fruto, ¿no? Y ya veremos lo que dice Elena White, que por ahí va la cosa. Y por el otro lado, tenemos aquí a un burro y un buey. Y diría, ¿qué es esto? Un burro y un buey. Bueno, ya hablaremos un poco también de eso. Eso sería la representación del yugo desigual. Hablaremos hoy un poco también referente a eso. Y también algunas citas acerca del matrimonio. Entonces comencemos con nuestra parte, el papel del hombre. La primera texto que tenemos, el único texto que tengo en esta parte, es Colosenses 3:19. La vez pasada hablamos de Proverbios 31, y hablando de la mujer virtuosa, ¿no? Comenzamos con eso, de cómo debía ser la mujer. Pero en este caso nos habla de Colosenses 3:19, que nos dice:
Maridos, los que son esposos o los que piensan hacerlo en alguna vez en su vida. Amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y ya veremos cómo en alguna cita de Elena White va también por este tema. También en otros textos, no los quise poner, pero nos habla de que amar a vuestras esposas así como Cristo amó a su iglesia, porque ya vemos que el simbolismo que hay entre Cristo el hombre, la mujer la iglesia. Y comenzamos con siguiendo la parte de la tentación y la caída, hablando un poco de cómo se desenvolvió todo, cómo Adán logró caer y por qué logró caer, y vamos a entender mucho del comportamiento del hombre también hoy en día y a través de toda la historia. Y ahora dice, bueno, nos quedamos en este pedacito, pero lo volveremos a leer. Y ahora dice, habiendo pecado, ella se convirtió en el agente de Satanás para labrar la ruina de su esposo, con extraña y anormal excitación, y con las manos llenas del fruto prohibido, lo buscó y le relató todo lo que había ocurrido. O sea, Eva ya había sido engañada, había sido tentada y había sido engañada por Satanás. Y como ya lo había hecho, pues ella ahora se convierte en un instrumento para hacer caer a Adán, en este caso. Una expresión, dice, de tristeza cubrió el rostro de Adán. Claro, Adán sabía lo que había pasado, porque ya la vio con el fruto que Dios le había dicho, no podéis comer de este árbol. Lo había hecho y ahora él sabía lo que iba a pasar. Quedó atónito, dice, y alarmado. A las palabras de Eva contestó que este debía ser el enemigo contra quien se los había prevenido y que conforme a la sentencia divina, ella debía de morir. Claro, Dios había dicho, el día que comieres de este fruto, pues ese día, pues moriréis. En respuesta, dice, Eva lo instó a comer. Ya vemos aquí la tentación, ¿no? Ella lo insta a comer, repitiendo el aserto de la serpiente que no morirían. Claro, ella había comido, por lo tanto, no estaba muerta, ¿no? Entonces, Adán empezó a pensar un poco ahí en eso. Alegó que las palabras de la serpiente debían ser ciertas, puesto que no sentía ninguna evidencia del desagrado de Dios. Estaba, acordémonos, en esa excitación anormal, algo que no conocía, pero que en ese momento le gustaba y le agradaba a Eva. Sino que al contrario, experimentaba una deliciosa y alborozante influencia, dice, que conmovía todas sus facultades con una nueva vida, que le parecía semejante a la que inspiraba a los mensajeros celestiales. Vemos aquí donde empieza el plagio, o sea, lo que Eva estaba experimentando en ese momento era como una sensación de algo nuevo, ¿no? Una nueva vida, una nueva sensación, y que a ella le parecía semejante a la que inspiraba, dice, los mensajeros celestiales. Cada vez que venían los ángeles, ¿no? Los miraba de una forma, con todo el conocimiento que tenían y todo. Y en ese momento ella pensaba, o el pecado le hacía pensar, que eso era bueno, y que eso era como lo que inspiraba a los mensajeros celestiales. Ya el pecado hacía ese efecto en ella. Adán comprendió, dice, que su compañera había violado el mandamiento de Dios, menospreciando la única prohibición que se les había sido puesta como una prueba de su fidelidad y amor. Se desató, dice, una terrible lucha en su mente, y aquí empieza la lucha de Adán, ¿no? Y ahí empieza la lucha que ha pasado a través de todo ser humano desde que Adán cayó. Empieza esa lucha terrible en él, a saber de hacer lo correcto o lo incorrecto. Lamentó haber dejado a Eva, dice, separarse de su lado, pero ahora el error estaba cometido. Debía separarse de su compañía, dice, que le había sido de tanto gozo. Acordémonos que Dios primero había creado a Adán, ¿no? Y luego, pues, al ver que necesitaba, le creó una compañera, claro, y para él tener una de su misma especie y que era carne de su carne, porque acordémonos que salió de la costilla de Adán, pues para él eso era un gran gozo. ¿Cómo podría ser eso? Dice. Adán había gozado del compañerismo de Dios y de los santos ángeles, había contemplado la gloria del Creador, comprendía el elevado destino que aguardaba al linaje humano si los hombres permanecían fieles a Dios. Sin embargo, dice, se olvidó de todas estas bendiciones ante el temor de perder el don que apreciaba más que todos los demás. Resulta que Adán
que había disfrutado de la compañía de Dios, que había visto a Dios, que Jesús mismo era quien bajaba a guiarlos y a enseñarlos, había disfrutado de la compañía de los ángeles y lo tenía todo. Resulta que para él el don más preciado, ¿qué era? Eva. El amor, dice, la gratitud y la lealtad al Creador, todo fue desestimado por amor a Eva. Vaya, me perdí. Ella era parte de sí mismo, dice, y Adán no podía soportar la idea de su separación, de una separación. No alcanzó a comprender, dice, que el mismo poder infinito que lo había creado del polvo de la tierra y hecho del ser viviente de hermosa forma y que como demostración de su amor le había dado una compañera, podía muy bien proporcionarle otra. O sea, él estaba, ya en ese momento la lucha se había desatado y ya estaba un poco cegado a todo, ¿no? O sea, él pensaba, Eva, me la quitarán. No pensaba más allá, solo pensaba en ella. O sea, ya sus sentimientos estaban totalmente arraigados a Eva, en este caso. Al fin y al cabo, dice, se dijo Adán. No, por dónde me quedé, ya me perdí también. Adán decidió compartir la suerte. Sí. No, ya me perdí. La quinta Ella era parte y Adán... Adán decidió compartir. La quinta por abajo. 1, 2, 3, 4. Adán decidió. Y Adán no podía soportar la idea, no alcanzó a comprender. Sí, es que estoy... Y Adán decidió compartir la suerte de ella. Si ella debía morir, él moriría con ella. Y veremos que esto es interesante porque estuvimos viendo el culto pasado, el simbolismo que había entre cuando Eva cayó, cuando Satanás la engañó, y lo comparamos un poco con Apocalipsis 3, el mensaje de la iglesia de la Odisea, la iglesia final. Lo comparamos como eso que había pasado en esa caída de Eva era un simbolismo con lo que estaba pasando con la iglesia de hoy en día. Recordémonos que en la Biblia, pues, mujer es igual a iglesia. Entonces, hicimos esa comparación, ¿no?, con el mensaje de la Odisea, cómo todo eso tenía que ver. Y en este caso, bueno, puede ser que lo ponga yo un poco así, en mi opinión, ¿no? Adán se puso en lugar de Eva, no, pero sí decidió compartir la suerte con ella. Si ella moría, pues él iba a morir. En este caso, cuando Cristo, que Adán es el simbolismo de Cristo, ¿no? Cristo decidió que compartir la suerte del mundo y cargar con ese pecado, ¿no? Cargar y morir por nosotros. Vamos viendo que también se va viendo un poco de simbolismo en todo esto, en lo que fue al principio y en lo que Dios tuvo que hacer. ¿Para qué? Para redimir a la raza humana del pecado, ponerse en lugar o compartir la suerte que iba a ser del ser humano, ¿no? En este caso él murió lo que a nosotros, a los que logren salvarse, nos iba a tocar. Adán decidió compartir, al fin y al cabo, dijo Adán, ¿no podría ser verídicas las palabras de la sabia serpiente? Eva estaba ante él tan bella y aparentemente tan inocente como antes de su desobediencia. Ahora dice, le expresaba mayor amor que antes. Ahora resulta que Eva le estaba expresando, o sea, ya le expresaba amor anteriormente, pero ahora dice que le expresa más amor que antes. Ahí vemos un poco también, a veces suele pasar, ¿no?, que para conseguir alguna cosa, pues se demuestra más amor o se demuestra un tipo de interés para conseguir el objetivo. Y en este caso a veces dirían los hombres, bueno, la mujer cuando quiere conseguir algo, pues hace este tipo de cosas, ¿no? Armas de mujer se dirían supuestamente. Bueno, ya la tenemos ahí en Eva, ¿no? Dice que le estaba demostrando aún más amor que antes. Y Adán, pues, estaba totalmente idiotizado, diríamos, por Eva, que ahora, pues claro, me demuestra más amor y me quiere más, ¿no? Bueno, con extraña y anormal excitación. Exactamente. Claro, ahí está, se junta todo. Ahí se junta todo. Bueno, ahí ya vemos lo que ya viene,
lo que ya después Elena White va hablando sobre la infatuación, ¿no? O sea, que no es amor, sino que una infatuación, una pasión descontrolada. O sea, que diferenciar entre lo que es amor verdadero y lo que es una pasión o lo que no es amor en realidad. Y aquí ya viene por todo eso. Cuando el pecado está, pues hace este tipo de cosas. Ninguna señal de muerte se notaba en ella, dice, así que decidió hacer frente a las consecuencias. Tomó el fruto y lo comió de inmediato. O sea, él sabía que es lo que estaba haciendo. En este caso, ya Eva fue engañada, pero Adán no. Adán sabía conscientemente lo que estaba haciendo. Sabía que había sido el enemigo quien lo había engañado. Y sabía que al hacerlo, pues tendría que pagar las consecuencias. Pero aún así decidió hacerlo. ¿Y qué dice? Comió el fruto. ¿Cómo? Inmediatamente. Inmediatamente, como que rápido pase todo esto, ¿no? Después de su transgresión, dice, Adán se imaginó al principio que entraba en un plano superior de existencia. Es lo que causa el pecado en nosotros, ¿no? Al principio, o sea, cuando estamos en el pecado, pensamos que entramos en el placer, que le dicen, un placer momentáneo, que luego cuando caemos en cuenta, pues nos damos contra el piso y vemos que realmente lo que hemos hecho no está bien. Adán se imaginó, dice al principio, pero pronto, dice, la idea de su pecado lo llenó de horror. Él se dio cuenta inmediatamente, el pecado ya estaba ahí y estaba haciendo los efectos, los estragos que hace el pecado. El aire, dice, que hasta entonces si había sido una temperatura suave y uniforme, pareció enfriar los cuerpos de la culpable pareja. O sea, el aire, acordémonos que antes del pecado y antes del diluvio, había una temperatura uniforme, una temperatura que era totalmente la adecuada para el cuerpo humano. No había ni frío ni calor. Entonces dice que hasta ese momento habían sentido esa temperatura. De repente el cuerpo empieza a sentir frío, que causa del mismo pecado. El amor, dice, y la paz que habían disfrutado desapareció y en su lugar sintieron el remordimiento del pecado, el temor al futuro y la desnudez del alma. Hablamos acerca de la desnudez, ¿no? del mensaje de la Odisea. El manto de luz, dice, que los había cubierto, desapareció. Y para reemplazarlo hicieron delantales, dice, porque no podían presentarse desnudos a la vista de Dios y los santos ángeles. Estaban vestidos de un halo de luz, de algo que los recubría. Estaban desnudos, pero ellos no lo sabían. ¿Por qué? Porque un halo de luz los cubría. Y de repente, cuando pasó el pecado, pues todo esto desapareció. ¿Por qué? Porque la inocencia desapareció en ellos. Y por lo tanto, se vieron desnudos y tenían vergüenza de presentarse ante Dios de esa manera. Ahora, dice, comenzaron a ver el verdadero carácter de su pecado. Adán increpó, y empieza aquí, empiezan a echarse la culpa uno al otro, ¿no? Lo que hoy en día pasa tanto. Adán increpó, dice, a su compañera por su locura de apartarse de su lado. Mas él también no tuvo cuidado de dejar que se apartara de su lado, ¿no? De dejarla sola. Y dejarse engañar por la serpiente. Pero ambos presumían que aquel que les había dado tantas muestras de su amor perdonaría esa sola y única transgresión, o que no se verían sometidos al castigo tan terrible que habían temido. Bueno, dice, Dios no será tan estricto y nos perdonará esa única transgresión, cuando ya se les había advertido lo que era él desobedecer a Dios. Y luego, de más adelante, iban a ver lo que realmente había costado ese pecado. Satanás, dice, se regocijó de su triunfo. Había tentado a la mujer a desconfiar del amor de Dios, a dudar de su sabiduría y violar su ley. Y por su medio, dice, causar la caída de Adán. Vemos aquí claramente que el hombre tiene una tendencia, ¿no? Y lo tuvo. Una tendencia de que por amor en este caso, hay muchas cosas, ¿verdad? Pero en este caso, por amor a una mujer, él cometió lo que cometió. Y hoy en día es, como dicen, el talón de Aquiles de los hombres. Bueno, hoy en día que hay tantos gays, pues ya no sería un punto, pero hablando en sí de norma general, la mujer en general es por donde va cayendo el hombre casi siempre. Es su punto donde lo hace caer. Y que le puede más esa parte
que hacer la voluntad de Dios. Y lo hemos visto, bueno, nosotros que recibimos tantos y tantos emails de personas que conocen el Evangelio, pero que en bueno, está las dos partes, ¿no? Personas que conocen el Evangelio y que su esposa o la persona con que está no lo acepta, pues la cruz que tienen que cargar para poder salir adelante, porque les es muy difícil. Ahora comenzamos ya con las citas acerca sobre lo que debería de ser el hombre o el esposo. Nos dice esta, porque el marido es la cabeza de la mujer, estuvimos viendo acerca de esto también en el tema pasado, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. La norma de Cristo, dice, es un principio de sabiduría y de amor, y cuando los esposos cumplen sus obligaciones hacia sus esposas, han de emplear su autoridad con la misma ternura que Cristo le manifestó a la iglesia. Cuando el Espíritu de Cristo controla al esposo, dice, la sujeción de la esposa se manifestará en descanso y beneficio, pues Él requerirá de ella únicamente lo que sea para su bien, de la misma manera que Cristo requiere la sumisión de su iglesia. Cuando realmente el esposo está conectado con Cristo, entonces la sumisión de la esposa, que en este caso vimos que las esposas deben de estar sujetas a su marido, entonces será la que debe de ser. ¿Por qué? Porque si tiene el carácter de Cristo, ¿qué hace Cristo con su iglesia? La cuida y hace todo por su beneficio, ¿no? Y en este caso, el hombre debería ser igual, ¿no? El cuidar a su esposa y al tratar de guiarla por el camino del bien, ¿para qué? Para alcanzar la vida eterna, que al final ese es el principal objetivo. Cuando el esposo, dice, tenga la nobleza de carácter, la pureza de corazón y la elevación de mente que todo cristiano debería poseer, se hará manifiesto en la relación matrimonial. Si tiene la mente de Cristo, no será un destructor del cuerpo, sino que se manifestará lleno de amor, buscando alcanzar la elevada norma en Cristo. Buscará la forma de mantener el buen ánimo y la salud de su esposa. El buen ánimo y la salud. Importante también cuidar esa parte de la familia, ¿no? En este caso, si hay un matrimonio con hijos, buscar siempre el tratar, lo que dice aquí, de la salud de su esposa, así como Cristo busca siempre, por ejemplo, con la reforma pro salud que nos dio, de que su iglesia, su novia esté bien, preparada para recibirlo, pues de esa manera el esposo debe de ser con la esposa, cuidar que siempre que su cuerpo esté en óptimas condiciones, que su salud esté en óptimas condiciones. Esa es una forma realmente de amar y de quererla. El vínculo que une al Señor, dice, con su iglesia no ha sido adecuadamente representado en la relación que muchos esposos mantienen con sus esposas, pues no han guardado el camino del Señor. Pero no era plan de Dios que el esposo tuviese el control como cabeza de la familia, si no se ha sujetado a Cristo. Y es lo que ha pasado a través de tantos años y de tantas cosas que han pasado, ¿no? El machismo, bueno, se origina de todo esto, de malinterpretar lo que Dios había dicho. Y si hacen uso de este versículo, ¿para qué? Para tiranizar a la esposa. Ya lo veremos más adelante también. El padre debe estar a la cabeza de su familia, dice, no como un niño demasiado descuidado y indisciplinado, sino como un hombre de carácter masculino y con sus pasiones controladas. O sea, el hombre debería de estar, dice, siempre a la cabeza, pero no ser demasiado descuidado e indisciplinado como un niño, sino, dice, como un hombre de carácter masculino, como un hombre que realmente tiene los pantalones bien puestos para dirigir su casa. Y sus pasiones bien controladas, o sea, todo en ese punto de equilibrio que debería de tener todo ser humano, ni mucho, ni tampoco, ni mucho, sino que en el punto de equilibrio que debería estar. Él es para obtener una educación en la moral correcta, dice, su conducta en su vida familiar debe ser dirigida y restringida por los principios puros de la palabra de Dios. Entonces, él crecerá hasta la plena estatura de un hombre en Cristo Jesús. El esposo, dice, debe ser la venda de la casa, el sacerdote de la familia. Al igual que Abraham, él debe ser un instructor fiel de su hogar y debe cuidar y respetar a la madre como la guía y la educadora de sus hijos. Claro, en este caso, si hay hijos, pues se debe de cuidar. ¿Para qué? Para que su esposa pueda guiar y educar a sus hijos en el camino de Dios. Él es el sacerdote de la familia, el que tiene que poner todos los puntos y el que tiene que dirigir la casa. Todos los miembros de la familia giran alrededor del padre, dice. Él es el legislador y en su conducta viril,
Recordamos, aquí dice en su conducta viril, que hoy en día eso deja mucho que desear. Conducta viril ilustra las virtudes más austeras, dice, la energía, la integridad, la honradez, la paciencia, el valor, la diligencia y la utilidad práctica. El padre es en un sentido el sacerdote de la familia, que dispone sobre el altar del sacrificio matutino y vespertino. Estos son cuando Elena ahí habla de hacer los cultos tanto de mañana por la tarde en familia. La esposa y los hijos deben ser alentados a participar de esta ofrenda, dice, y también en el canto de alabanza. A la mañana y a la noche, el padre, como sacerdote de la casa, debe confesar a Dios los pecados cometidos durante el día por él mismo y por sus hijos. El padre es el que tiene que llevar esto al altar de Dios, a ese punto de reunión que tienen, tanto de mañana como de noche, dice, llevar, dice, y confesar los pecados, tanto los que ha cometido él como los que pudieron haber cometido los hijos, como lo hizo Jacob, ¿no? Acordémonos que Job, que él iba, dice, y hacía sacrificios por si sus hijos habían pecado. Los pecados, dice, de los cuales ha tenido conocimiento y también los que permanecen secretos, que solo lo vio el ojo divino, deben ser confesados. Esta norma, celosamente observada por el padre cuando está presente o por la madre cuando él está ausente, resultará en bendiciones para la familia. A un hombre que es esposo, dice, y padre, yo diría, asegúrese de que rodea su alma de una atmósfera pura y santa. Debe aprender diariamente de Cristo. Nunca ha de manifestar un espíritu tiránico en el hogar. El hombre que lo hace obra asociado con agentes satánicos. Someta su voluntad a la de Dios. Haga cuanto pueda para que la vida de su esposa sea placentera y feliz. Haga de la palabra de Dios su consejera. Viva en el hogar de acuerdo con las enseñanzas de ella. Entonces vivirá así en la iglesia y llevará estas enseñanzas consigo al lugar donde trabaja. Si en su casa se comporta como se debe de comportar, en la iglesia hará igual y en el trabajo hará igual, pero hoy en día no pasa así. Viva los principios del cielo ennoblecerán todas sus transacciones, dice. Los ángeles de Dios cooperarán con usted y le ayudarán a revelar a Cristo ante el mundo. No permita usted que los vejámenes de sus negocios ensombrezcan su vida en el hogar, dice. Si al ocurrir cositas que no son exactamente como usted piensa que deberían ser, no sabe manifestar paciencia, longanimidad, bondad y amor, demuestra que no escogió por compañero a aquel que tanto le amó, que dio su vida por usted para que pudiese ser uno con él. O sea, en el hogar debe de llevar, o sea, no debe de llevar todos sus problemas de su trabajo, sino que aparcarlos y disfrutar en su familia, disfrutar de Dios, y de esa manera pues demostrará todo esto que dice aquí, pero de lo contrario no, se revelará totalmente lo otro. No evidencia virilidad, dice, el esposo espaciándose constantemente en su puesto como cabeza de la familia. No aumenta el respeto hacia él cuando se le oye citar las escrituras para apoyar sus derechos a ejercer su autoridad. No le hará más viril el requerir de su esposa, la madre de sus hijos, que actúe de acuerdo a los planes de él como si fueran infalibles. El Señor ha constituido al esposo como cabeza de la esposa para que la proteja. Él es el vínculo de la familia, el que une sus miembros, así como Cristo, la cabeza de la iglesia y el salvador del cuerpo místico. Todo esposo que asevera amar a Dios, dice, debe estudiar cuidadosamente lo que Dios requiere de él en el puesto que ocupa. La autoridad de Cristo se ejerce con sabiduría, con toda bondad y amabilidad. Así también ejerza su poder el esposo e imite la cabeza de la iglesia. Y esta es, creo que si no me equivoco, la última cita de esta sección. No ha amado a su esposa como debiera haberlo hecho. Esta está, bueno, ya veremos después de que es una carta que le envía a una persona que ha tenido problemas con su esposa por él ser como es, ¿no? Por haber tiranizado su papel y haberle hecho daño a su esposa en este caso. No ha amado a su esposa como debiera haberlo hecho, dice. Es una mujer buena, ha visto en cierta medida su peligro, pero usted cerró sus oídos a sus palabras de cautela,
creyó que hablaba impulsada por celos, malinterpretando en sí lo que estaba pasando a la mujer en estos momentos, pero no es así, dice. Lo ama y va a tolerar sus errores y lo va a perdonar, lo va a seguir amando a pesar del profundo daño que usted le ha hecho. Si se apresura a acudir a la luz y limpia su pasado, tiene que experimentar una conversión completa, a menos que lo haga. Todos sus esfuerzos realizados en el pasado para obedecer la verdad no lo van a salvar ni a cubrir sus errores. Jesús requiere de usted una reforma total, entonces le va a ayudar, lo va a bendecir y lo va a amar, y borrará todos sus pecados con su propia y preciosa sangre. Usted puede redimir el pasado, puede corregir sus caminos y ser todavía una honra para la causa de Dios. Puede hacer el bien si se aferra de la fortaleza de Dios y trabaja en su nombre para su propia salvación y el bien de los demás. Su familia, dice, todavía puede ser feliz. Su esposa necesita su ayuda. Se parece a una vid adherida al parrón. Necesita apoyarse en su fortaleza. Usted puede ayudarla y conducirla. No debiera censurarla jamás. Nunca la reprenda si sus esfuerzos no son lo que usted piensa que deberían de ser. Por el contrario, anímela con palabras tiernas y amorosas. Puede ayudarla a conservar su dignidad y su respeto propio. Nunca encomie las acciones de otras personas en su presencia para que ella no crea que lo hace a fin de que sus deficiencias resalten. Usted ha sido duro e insensible en ese sentido. Ha manifestado más cortesía para su servidumbre que para ella. Ha puesto a sus servidores por encima de ellos en la casa. Aquí dándole un consejo a una persona que realmente no había actuado como Cristo, sino que tal vez había tenido algunos errores la esposa, pero la había machacado tanto, llegado al punto hasta de poner, dice, a la servidumbre por encima de ella. Cosa contraria que debía de ser un verdadero cristiano, ¿no? Que todo lo que se dice, o sea, las cosas se deben decir tal y como son, porque cuando se equivoca hay que decirlo, pero con amor y con la ternura de Cristo, sobre todo tratándose de la persona que se ha unido, que se ha unido en amor, ¿no? En matrimonio. Bueno, y esto sería en sí, bueno, ahorita vamos con la otra parte, pero esto sería en sí lo que algunos consejos que Elena White da sobre cómo debiera de ser el hombre, cómo se debiera de comportar el hombre en una relación matrimonial. Siempre, bueno, uno de los puntos destacados, ¿no? Él es la cabeza, es el sacerdote, el que tiene que tomar decisiones siempre y cuando vayan dirigidas por Dios, y debe de ser que tolerante, cariñoso y sobre todo cuidar de su esposa, así como Cristo cuida de su iglesia, cuidar de su salud, cuidar, hacer que todo lo que haga la conduzca al cielo, porque eso es lo más importante. Y ahora entramos con la otra parte de este estudio, que nos habla acerca de los matrimonios que Dios no puede bendecir. Y aquí entramos sí, un poco en el yugo desigual, que más que todo será marcado ese tema, pero también a veces matrimonios inconvenientes, ¿no? Es que son en la misma fe, también, bueno, ya iré haciendo un poco, son en la misma fe, son, digamos, adventistas los dos, pero uno está en la verdad y el otro no lo está. O sea, veremos que el yugo desigual va mucho más allá de lo que normalmente nosotros queremos ver. Y eso nos dice en 2 de Corintios 6, 14, que nos habla, y Dios nos da el consejo: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Y fue lo que vimos en la portada, ¿no? Vimos ahí un buey y a un burro. Hablaré un poco acerca de qué se trataba o a qué se hacía referencia el yugo desigual. En esa época, pues, el yugo, ven, es que es como ese atravesaño de madera que unía a dos bueyes para arar la tierra. Entonces dice que ponían a dos, un buey maduro y un buey joven. Entonces, pero que eran de la misma especie, y ponían al buey maduro por su conocimiento, porque tenía experiencia,
y al buey joven porque tenía la fuerza de su juventud. Entonces el buey maduro era el que marcaba el paso y así poco a poco el buey joven iba obteniendo el ritmo del buey, pero más o menos tenían la misma fuerza, pero los ponían de esa forma. Entonces cuando habla aquí de que no os unáis en yugo desigual o el yugo desigual, es que si era un buey, tenía que ser un buey. No podía ser un burro o un perro o lo que sea, porque ya no harían la misma tarea. O sea, ya el camino, el surco, tenía que ser perfecto, los dos, y si iba otra persona que no era la adecuada, pues ya uno haría toda la fuerza y el otro simplemente estaría ahí, entonces lo arrastraría y el buey ya no quería seguir. Y por eso hace esta alegoría. Y la otra parte que nos habla acerca también de yugos desiguales o de casamientos impropios, en Jueces 14 vemos la historia de Sansón, qué pasó con Sansón. Y su padre dice y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayáis a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer porque esta me agrada, porque ella me agrada y ya está. O sea, no es ni porque sea la que me conviene, no, ella me agrada y punto. Y ya vemos lo que pasó con Sansón, pues por hacer caso, por agradar lo que sus sentidos le decían, lo que él supuestamente necesitaba, eligió de mala manera. ¿Y cómo acabó? Muerto. Le sacaron los ojos y al final acabó en aquel templo de los paganos, pues muerto, enterrado entre todas aquellas ruinas, ¿no? Por no hacerlo, al final se salvó, pero lo que tuvo que pasar por no seguir los lineamientos de Dios. Y comenzamos con las citas de Elena White referente a este tema. Matrimonios que el cielo no puede bendecir, dice. El matrimonio que está constituido por Dios es una ordenanza sagrada y nunca debe aceptarse con un espíritu de egoísmo. Nunca debería de aceptarse o nunca debería de hacerse con un espíritu de egoísmo. No, lo que a mí me gusta, lo que a mí me agrada, como lo hizo Sansón, ¿no? Aquellos que contemplan este paso deben considerar solemnemente y en oración su importancia y buscar el consejo divino para que puedan saber si están siguiendo un curso en armonía con la voluntad de Dios. Cuando se quiere casar o cuando está el matrimonio de por medio, siempre lo primordial se debe de seguir el consejo de quién. No el mío, no el consejo de Dios, porque Dios es el que sabe qué es lo que nos conviene realmente. La instrucción dada a la palabra de Dios sobre este punto debe considerarse cuidadosamente. Dice, el cielo mira con placer el matrimonio formado con un serio deseo de cumplir con las instrucciones dadas en la Escritura. Lo que Dios ha marcado, pues es lo que debe hacer según lo que dice su palabra. Y ese es el matrimonio que Dios bendice. Es una cosa terrible para un hombre o una mujer, dice, tomar su propio camino. O sea, si tanto hombre como mujer, en este caso, cualquiera de los dos, toman su propio camino, lo que ellos quieren, lo que a ellos les agrada, pues dice aquí que es una cosa terrible. ¿Por qué? Porque van a pifiarlo, porque van a equivocarse y todo será una desgracia. ¿Por qué? Porque no han seguido lo que Dios les ha marcado, sino lo que ellos desean. Que mi camino sea el camino de Dios, dice, mi voluntad, la voluntad de Dios. El yo no entrará en mí, someteré mi voluntad, mi camino, mi vida a las manos de Dios. O sea, el yo no puede estar ahí. Cuando se va con la decisión esa de querer buscar o encontrar una pareja o un matrimonio, el yo no puede estar ahí metido porque el yo va a ser todo lo contrario a lo que Dios quiere. O sea, el yo hablando de nosotros, de lo que queremos nosotros, de nuestros sentimientos, ¿no? Que nunca están dirigidos por el Espíritu Santo, sino por otras cosas que son totalmente ajenas a ello. Él guardará lo que está comprometido con su confianza, dice. Espero que toda la familia no deje de vigilar la oración y no permita que nada desvíe su mente de Dios. Él es nuestra fortaleza, nuestro escudo, y en Él podemos confiar implícitamente. Justo de acuerdo con nuestra obediencia y fidelidad, Él prosperará, nos fortalecerá y nos bendecirá en todas nuestras empresas. Todos somos conscientes de lo fácil que es conformarse con el mundo, dice, y separar nuestros afectos de Dios. Guardémonos en este punto. Deja que tus oraciones se presenten ante Dios como dulce incienso debido a su sinceridad y seriedad mezcladas con la fe. Punto importante que marca Dios es que la oración debe de ser nuestra guía y a Dios debemos de pedirle en esta dirección.
Las mujeres, dice, no elegirán la sociedad de un hombre, tanto mujeres y hombres, ¿no? Aquí en este caso dice mujeres, pero también podemos poner hombres. La sociedad de un hombre por encima de otro, a menos que estén mejor satisfechas con sus hábitos y sus principios. O sea que una mujer que elija la sociedad de un hombre que realmente no vaya con los caminos de Dios, es porque están satisfechas de ese camino. O sea, que es más importante el camino ese que elijan que los caminos de Dios. Si la sociedad de un hombre de mente impura y hábitos licenciosos, dije, se elige en preferencia la de los virtuosos y puros, no puede haber indicios más seguros de que las inclinaciones y gustos se armonizan. Claro, ya no son tan yugo desigual, ¿no? Porque si se ha elegido la compañía de alguien que no está en lo que tiene que estar, es porque yo quiero hacer eso, ¿no? Este nivel es llamado por estas almas engañadas, cegadas, enamoradas, una alta y sagrada afinidad de espíritu, una armonía espiritual. El apóstol lo considera como una maldad espiritual en los lugares altos. Esto me llamó mucho la atención. Que dice que el apóstol lo considera como una maldad espiritual que se hacían en los lugares altos. Se sacrificaba a ídolos, ¿no? Se adoraba a ídolos. Y en este caso, esto estaría siendo algo parecido a eso, contra la cual debemos instituir una guerra vigorosa siempre que pueda ser descubierta. No le dé ventaja, dice, son las huellas de la vieja serpiente cuyo aguijón es la muerte, arruina el cuerpo, su influencia es fatal sobre el alma. En todo caso, pues la vida eterna se va para el carajo en este caso. Y tenía mucho de sexual esa adoración. Sí, tenía mucho el término sexual, que hoy en día los matrimonios van, o las parejas van solamente por esos linderos, ¿no? El diablo ha pervertido tanto lo que es el matrimonio en sí, que todo lo ha puesto a una atmósfera que de pasión, y ya está, de seguir mi instinto, lo que yo quiero, lo que quiero en ese momento, lo que me llena en ese momento, lo que a mí me agrada. La verdad de Dios, dice, debe ser considerada más preciosa que cualquier otra cosa, y el hombre que sacrificará la verdad para obtener una esposa revela que su apreciación de la ley de Dios es de muy bajo grado, y que la autogratificación es superior aún así, dice el Señor. De un hombre que pondrá sus propios impulsos ante la palabra de Dios, una mujer bien puede tener miedo, dice. O sea, de un hombre o de una mujer, está hablando aquí del hombre, que pone su autogratificación o sus sentimientos por encima de un así, dice el Señor, dice, aquella persona con la que se va a unir bien puede tener miedo porque una joyita no se está llevando, sino que todo lo contrario. Porque no tiene una apreciación justa de lo que significa el matrimonio. El que tiene a su esposa por la deslealtad a Dios no puede esperar que la bendición de Dios descanse sobre su matrimonio. Él practica una mentira para evitar la detención. Él practica una mentira para evitar la detención, dice, viola la ley de Dios para poder satisfacer una pasión profana o satisfacer su fantasía, y no puede ser feliz. El que no es fiel a su Dios no puede ser fiel a su esposa. Y eso lo deja aquí muy claro. Quien no es fiel a Dios no puede ser fiel a su esposa. Por lo tanto, no pretenda que tendrá un príncipe azul ahí a su lado, o una princesa azul en este caso. Pero elegiste, dice, entre Dios y tu esposa, y tomaste la decisión convirtiéndote en desleal a Dios. Decidiste seguir tu propio camino y vendiste al Señor Dios en un mercado muy barato. Por este acto, dice, trajiste a tu vida el reproche de deslealtad. Pusiste en peligro tu alma, comprar tu esposa, y el resultado ha sido el esperado. Y esto dice a un miembro de la iglesia que se había casado fuera de la iglesia y se había divorciado. Claro, lo que iba a pasar. Totalmente el matrimonio para la porra, porque no había hecho lo que Dios le había dicho. El matrimonio, dice, afecta la vida ulterior en este mundo y en el venidero. El cristiano sincero no hará planes que Dios no pueda aprobar. O sea, en este caso el matrimonio afecta tanto esta vida como la vida venidera, como la vida eterna, ¿no? Si tú tomas la mala decisión en este mundo, pues eso te afectará la vida eterna, porque al final no la alcanzarás. Y eso es lo que nos está diciendo. O sea que el cristiano sincero, alguien no va a hacer planes que Dios no pueda aprobar, o que Dios no le haya dicho, ve, este es el camino que debes de seguir. En lugar de amor puro existe el impulso y la pasión no santificada, y esto es lo que es hoy en día la mayor parte de la sociedad, de nuestra sociedad. En lugar del amor puro y sincero existe ¿qué? El impulso o la pasión no santificada. Muchos ponen en peligro sus propias almas, atraen sobre sí la maldición de Dios, entablando relaciones matrimoniales simplemente para satisfacer su fantasía.
o simplemente para satisfacer que lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que yo quiero conseguir o lo que a mí supuestamente me hace bien, ¿no? Me han sido mostradas los casos de algunos que los que profesan creer la verdad y han cometido el gran error de casarse con personas incrédulas. Tenían la esperanza de que el cónyuge incrédulo aceptaría la verdad, pero después de alcanzar su objeto, dice, se halla más lejos de la verdad que antes. Y luego empiezan los trabajos sutiles, los esfuerzos continuos del enemigo para apartar al creyente de la fe. En este caso, y esto ha estado lleno la iglesia, totalmente, personas que vienen y buscan otra persona que no es de su mismo credo, de su misma fe. Mira, este me agrada, voy y este lo quiero. Y empiezan a tener una relación. Y la persona, mientras está en este punto de conociéndose, pues bueno, mira, va aceptando las cosas, pero luego cuando se casan, ¿qué pasa? Que realmente la verdad no estaba arraigada en su corazón y empiezan los trabajos sutiles y los esfuerzos continuos del enemigo a apartar al creyente de la fe por no hacer o por no seguir lo que Dios le dice. Centenares de personas han sacrificado a Cristo y al cielo, dice, al casarse con personas inconversas. Y vuelvo a repetir, este caso no solamente se trata de un matrimonio entre un incrédulo y una persona cristiana, porque hoy en día yugos desiguales dentro de la misma fe los hay. Personas que realmente son cristianas, ambos dos, pero que uno sigue las cosas de Dios y el otro no. O uno está ahí, bueno, más o menos, y la otra persona no. Entonces, cuando veamos esto de personas inconversas o personas o el yugo desigual, ampliemos un poco más lo que hemos tenido siempre en cuenta, que es el casamiento entre un incrédulo y una persona cristiana, sino que va mucho más allá. Porque hoy en día, por ejemplo, con este mensaje que estamos dando nosotros, y la iglesia no lo tiene, ¿qué pasa cuando hay un matrimonio y entre adventistas pasa, entre uno que acepta la verdad del cuarto ángel y el otro que no? Pues que es un desastre total, es un desastre, y testimonios nos han enviado así muchos. ¿Pueden conceder tan poco valor al amor y a la comunión de Cristo que prefieren la compañía de los pobres mortales? ¿Estiman tan poco el cielo que están dispuestos a arriesgar sus goces uniéndose con una persona que no ama al precioso Salvador? El afecto humano no santificado, dice, siempre descarría, porque conduce hacia senderos diferentes a los que Dios ha señalado. El afecto humano no santificado, el afecto humano, o sea, que no ha sido basado en la palabra de Dios, o que no ha nacido de ahí, de Dios. Entonces, dice, ¿qué pasa? Lo conduce hacia senderos diferentes a los que Dios ha marcado. Los que quieren disfrutar verdadera felicidad, dice, deben tener la bendición del cielo sobre todo lo que poseen y sobre todo lo que hacen. Es la desobediencia a Dios la que llena tantos corazones y hogares de infortunio. Hermana mía, a menos que quiera tener un hogar del que nunca se levante en la sombra, no se una nunca con un enemigo de Dios. Aunque el compañero de su elección, dice, fuese digno en todos los demás respectos o aspectos, y me consta, dice ella, que no lo es, hablándole a una persona, no ha aceptado la verdad para este tiempo y es incrédulo y el cielo le prohíbe unirse con él. Usted no puede despreciar esta recomendación divina sin peligro para su alma. Aunque la persona en este caso, dice, su compañero de elección, fuese digno, fuese la persona más buena del mundo, pero si no se une a Dios, pues de nada sirve. A veces se orgullo, dice, que el no creyente favorece la religión y que como cónyuge es todo lo que pueda desearse, excepto en una cosa, que no es creyente. Aunque el buen juicio indique al creyente lo impropio que es unirse para toda la vida con una persona incrédula, en 9 casos de cada 10 triunfa la inclinación. Siempre va a triunfar el mal, si es que ya lo traemos en nosotros. La decadencia espiritual comienza en el momento en que se formula el voto ante el altar, dice. El fervor religioso se enfría y se quebranta una fortaleza tras otra, hasta que ambos están del lado a lado al bajo del negro estandarte de Satanás. Aún en las fiestas de boda, dice, el espíritu del mundo triunfa contra la conciencia, la fe y la verdad. El nuevo hogar no se respeta la hora de oración. El esposo y la esposa se han elegido mutuamente y que han hecho despedido a Jesús de sus vidas, o de la vida del creyente en este caso. Y hay algo que me llamó mucho la atención cuando Jesús nos habla de cómo en los días de Noé se estarán comiendo, bebiendo y dándose casamientos, así será cuando Cristo venga, ¿no? Así será en estos tiempos.
Y veamos lo que nos dice Elena White sobre esto. Dijo Cristo, como en los días anteriores al diluvio, ellos estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no supieron hasta que llegó el diluvio y se lo llevaron a todos, por lo que también la venida del hombre, la venida del Hijo del Hombre sea. Dios no condenó a los antediluvianos por comer y beber. Les había dado los frutos de la tierra en gran abundancia para suplir sus necesidades físicas. Dice, su pecado consistía en llevar estos dones sin gratitud al dador y degradarse a sí mismo al complacer el apetito sin demoración. Lo que siempre, ¿no? Llevar todo lo que Dios ha dado al exceso y a comer cosas que Dios tampoco había dicho que comieran. Era lícito que se casaran, dice. El matrimonio estaba en el orden de Dios. Fue una de las primeras instituciones que estableció. Él dio instrucciones especiales con respecto a esta ordenanza, dice, vistiéndola con santidad y belleza. Pero estas direcciones habían sido olvidadas y el matrimonio había sido pervertido para ministrar la pasión. Lo que pasa hoy en día, vuelvo y repito. Perdón que tanta insistencia, pero es que es lo que está pasando hoy en día. Los piadosos se mezclaron, dice, con los depravados, y se hicieron como ellos en espíritu y en hechos. Los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres que eran justas, o sea, y tomaron las esposas de todos los que eligieron. Ellos vieron que las hijas de los hombres eran justas, dice aquí. O sea, y la palabra justa, ¿qué significa? Algo bueno, ¿no? Según ese, justos son los que practican la justicia. Y alguien que hace el bien. Pues en este caso dice que ellos vieron que eran justas, dice. Bien, bueno, tal vez la traducción del inglés al español, que estas citas son traducidas, bueno, son de un libro de Elena White que está traducido al español, pero tal vez la palabra no sea esta, la que ponen aquí. Pero las vieron como buenas. Sí, las vieron como buenas. Pero no lo eran. Exactamente, ellos vieron, mira. Las hicieron ver buenas. Exacto, mira, esta es buena y con esta me quiero casar. ¿Y qué hice? ¿Y qué pasó? Pues Virtuosas. mujeres virtuosas, sí, sí. Un estado similar de las cosas existe ahora en relación con el matrimonio. Dice, los matrimonios que se forman entre los piadosos y los impíos, porque la inclinación gobierna en la selección del esposo o la esposa, las partes no piden consejo a Dios ni tienen en vista su gloria. El cristianismo debe de tener una influencia controladora y santificadora sobre la relación matrimonial, pero el esposo y la esposa no están unidos por el principio cristiano. La pasión incontrolada se encuentra en la base de muchos de los matrimonios que se contraen en la actualidad. O sea, esto es una evidencia de los días de Noé y por lo tanto hoy en día es una evidencia de que estamos en los últimos días. O sea, los matrimonios estos que no convenían, pues hoy en día también está. Y eso fue por lo que Cristo dijo, estaban dándose en casamiento y bebiendo y comiendo. Habían pervertido el significado del matrimonio. Entonces, a conclusión en esta parte, llegamos que uno que ama a Dios tiene que unirse con otro que ama a Dios, su verdad y su obra. No solamente uno que ame a Dios, que se diga cristiano, sino que también su verdad, la verdad presente para este tiempo. Vuelvo y repito, los yugos desiguales no solamente están con los casamientos entre personas cristianas y personas inconversas, están también dentro del mismo ámbito adventista y dentro del mismo ámbito muchas veces en la misma fe. Y bueno, para ir terminando, no voy a terminar de leer todas las citas, solo voy a leer unas cuantas, las citas sobre el matrimonio en sí, de que Elena White habla. Bueno, ya pasamos a la parte de que hablaba del yugo desigual. Y veremos algunas citas del matrimonio en sí, de las recomendaciones y de los consejos que Elena White nos da acerca del matrimonio. Y para empezar tenemos 1 Corintios 13, el capítulo del amor, como le llaman. El amor, dice, es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, dice, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia aumentará. O sea, cuando empezamos a leer la ciencia acabará. Cuando empezamos a leer 1 Corintios 13 y empezamos a ver lo que es el amor en sí,
Y empieza a decir, es benigno, es sufrido, no tiene envidia, no está ansioso, no se envanece, no hace nada individuo, no busca lo suyo. ¿Y qué pasa hoy en día? Todos buscamos lo nuestro, ¿no? Todos buscamos lo que nos agrada a nosotros. No lo que agrada a Dios, sino que lo que nos agrada a nosotros. Nos irrita. Y hoy en día, pues, si tú me dices algo rápido, me enciendo como una chispa y ya está. No guarda rencor. Te perdono, pero no olvido. Me lo guardo ahí y lo saco cuando más me conviene, ¿no? No se goza de la injusticia, se goza de los actos injustos, ¿no? Más se goza de la verdad, de la verdad. ¿Cuál verdad? De la verdad en Cristo Jesús, de la verdad para nuestro tiempo. Todo lo sufre. Ay, un matrimonio en una relación que todo lo sufra está como complicado hoy en día. Todo lo cree. Si Dios te ha puesto a tal persona, pues vas a creer en esa persona, vas a confiar, ¿no? Sea lo que sea. Todo lo espera y todo lo soporta. Y todo lo soportamos hoy en día nosotros. Nada. No, este me hizo esto, o este me dijo aquello, o este... Y ya con eso ya estás. Ya no hay forma de que puedas encajar en 1 Corintios 3. Entonces, ese amor realmente, ¿qué es? ¿Es amor o no es amor? Y el amor, dice, nunca deja de ser. Las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará, más el amor, porque es el principio del gobierno de Dios. El amor, Dios es amor. Por lo tanto, debemos de ser con ese amor. Todo lo que está aquí, todo lo cumple Cristo por nosotros. Cuando vino aquí en esta tierra, todo lo sufrió, todo lo soportó por amor a nosotros. Nunca se salió de sus casillas. Cuando alguien le decía o lo perseguía y lo insultaba, siempre él estaba, ¿cómo? Tratando de llevar a esa persona a sus pies. Y una de las citas importantes que debería de preguntarse toda persona que quiere casarse o que quiere unirse o que está en pareja o lo que yo sea, antes de tomar una decisión o antes de querer hacer algo, pues está aquí. Dice, haga un examen cuidadoso para ver si su vida matrimonial será feliz o carente de armonía y miserable. Pregúntese, ¿me ayudará esta unión en mi camino al cielo? Es nuestra principal pregunta y es lo que nos deberíamos de hacer siempre. ¿Aumentará mi amor a Dios? Si tales reflexiones no le traen inconvenientes, entonces en el temor de Dios siga adelante. O sea, el objetivo del matrimonio debería de ser y más hoy en día, ¿no? Bueno, lo que estuvimos viendo en los primeros capítulos, ¿no? Que el objetivo del matrimonio, al fin y al cabo, era llevar las almas a Cristo. Hoy en día, a tanto poco que nos falta para que este mundo se acabe, pues entonces, cuando nosotros realmente estamos pensando, o no, bueno, otra cosa es que ya las personas ya ni piensen y ni quieran casarse, si se quieran quedar solteras, pues mire, como dice Pablo, pues mejor les es que se queden así. Pero una persona que está pensando en esto, pues debería de preguntarse si esa unión le va a ayudar a su camino al cielo. O si esa unión aumentará mi amor por Dios. Si realmente esa unión hará que yo no ponga trabas en mi camino, sino que la persona con la que voy a estar me ayude en ese camino al cielo, me ayude a fortalecer mi vida espiritual, que es lo más importante. A menudo he leído estas palabras, el matrimonio es una lotería. Bueno, lo que me toque, ¿no? Eso es una lotería, o te sale bien o te sale mal. Algunos actúan como si creyesen esta declaración y su vida matrimonial testifica que es una realidad para ellos. Pero el verdadero matrimonio no es una lotería, fue instituido en el Edén. Después de la creación de Adán, el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea adecuada para él. Cuando el Señor presentó a Eva ante Adán, dice, los ángeles del cielo fueron testigos de la ceremonia. Pero hay pocas parejas que están completamente unidas cuando se realiza la ceremonia matrimonial. Las palabras formales habladas a los dos se toman el voto matrimonial, no los convierten en una unidad.
En su vida futura, dice, se consumará la unión de los dos en el vínculo matrimonial. Podrá ser una unión feliz si el uno le da al otro amor profundo y verdadero. Podrán ser felices solamente si han seguido los caminos de Dios. Dios hizo del hombre una mujer para ser su compañera y una ayuda para él, dice, para ser uno con él, para animarlo, bendecirlo, y él a su vez para ser su gran ayudante. Todos los que entran en relaciones matrimoniales con un propósito santo, el esposo para obtener los afectos puros del corazón de una mujer y la esposa para suavizar y mejorar el carácter de su esposo y darle integridad, cumplen el propósito de Dios para ello. Solamente así es que se cumple el propósito de Dios para ello, cuando no se piensa en uno mismo, sino que se va pensando en lo que Dios dice y por lo tanto en la otra persona. Con demasiada frecuencia, dice, la relación matrimonial se establece sin la debida consideración. Ninguno debe casarse en la incertidumbre, pero si no han sido debidamente considerados en este asunto y después del matrimonio tienen un carácter diferente y pueden cosechar la infidelidad en lugar de la alegría, que no respiren en la mente de otra persona el hecho de que su matrimonio fue imprudente. Aquí hablamos de los que ya están en matrimonio, que ya se han casado, pues que tal vez no han hecho lo que deberían o no se han unido y que hay problemas en el matrimonio. Dice que no respiren en la mente de otra persona el hecho de que su matrimonio fue imprudente, porque ya están casados. Ya están casados y por lo tanto tienen que remediarlo ahora. No permitan que una tercera persona se familiarice con el asunto, dice, sino que cada uno en el temor de Dios busque entender y ayudar al otro. En mi experiencia, dice, muchos casos se han presentado ante mí y son los más difíciles de tratar. La lectura ficticia ha confundido la mente y el matrimonio está falsamente coloreado, dice. Como cristianos debemos descartar toda esta clase de lectura que crea tanta infidelidad en la vida matrimonial. Y hoy en día hablaríamos de, bueno, en este caso lectura ficticia, hablaba de cuentos, ¿no?, de novelas y de cosas así, que en este tiempo no había televisión, pero había estas lecturas. Y hoy en día diríamos que películas, telenovelas, la misma música, todo eso afecta nuestro sentimentalismo, porque se van creando ideales de personas que en realidad no existen y de personas que realmente no son lo que deberíamos de buscar. Las palabras no se dan cuenta de sus expectativas, dice, y nada que el compañero puede hacer es agradable. El que se encuentra en esta posición peligrosa debe centrar los afectos de Dios y beber del agua que Cristo dará, que será como una fuente de agua que brota para vida eterna. Las mujeres, dice, desean hombres de carácter fuertes y nobles, a quienes puedan respetar y amar, y estas cualidades necesitan combinarse con ternura, afecto, paciencia y tolerancia. Una mujer que debe buscar un hombre de carácter fuerte y noble, a quien puedan respetar y amar. Un hombre que no se deje mangonear. Es que es así. Un hombre que sea hombre y que no se deje mangonear con su mujer, porque ya lo vimos en el pasado, que realmente uno que se deja mangonear por las mujeres porque no tiene carácter y ya está. A su vez, la esposa debiera ser animosa, amable y devota, dice. No una persona que esté siempre ahí renegando y que todo lo hace mal y que sea una gotera continua, como dice Proverbios, ¿no? Asimilando su gusto al de su marido en todo lo que resulte posible sin perder su individualidad. Claro, o sea, el hecho de que están unidos no quiere decir que se van a fusionar, que el carácter de uno será el carácter. No, cada uno tiene que tener su individualidad, que debe de tomar sus decisiones, sobre todo cuando son de conciencia. Ambos esposos debieran cultivar la paciencia y la bondad, dice, y ese amor tierno del uno por el otro, que hará placentera y gozosa la vida matrimonial. He aquí algo que debe considerarse, dice. ¿Traerá felicidad a su hogar la persona con la cual usted se case? En este caso está hablando el hombre. ¿Sabe ella de economía? O una vez casada, dedicará no solo todo lo que ella misma gane, sino también todo lo que usted obtenga a satisfacer la vanidad y el amor a las apariencias. O sea, la mujer le quitará todo el dinero para gastarlo en ella. Es lo que los hombres deberían de pensar. ¿Se guía por principios correctos en estas cosas? ¿Tiene ella ahora de qué depender? Yo sé que el parecer de un hombre infatuado por el amor y los pensamientos relativos al matrimonio, al casamiento, estas preguntas se hacen a un lado, como si no tuvieran importancia. Sin embargo, es necesario considerarlas debidamente porque pesarán sobre su vida futura.
y tanto que pesarán. Al elegir esposa, dice, estudia su carácter. ¿Será paciencia y cuidadosa? ¿O será una que apenas le digas algo y salte? ¿O dejará de interesarse en los padres de usted precisamente cuando ellos necesitan un hijo fuerte en quien apoyarse? ¿Le retraerá a ella de la sociedad de esos padres para ejecutar sus propios planes y agradarse a sí misma, abandonando a los padres que en vez de ganar una hija afectuosa habrán perdido un hijo? Y lo que pasa en muchos casos, que la mujer va solamente para donde ella, ¿no? Y a los padres allá que se mueran y que ni los visitan ni nada por el estilo. Nadie, dice, puede arruinar tan eficazmente la felicidad y la utilidad de una mujer como su propio esposo. El cielo ha registrado las palabras y las acciones de los hombres que han tiranizado a sus esposas. Y nadie puede hacer una centésima parte tanto para calmar las esperanzas y aspiraciones de un hombre. Nadie puede paralizar sus energías y hacer de la vida una carga angustiosa para el corazón como su propia esposa. O sea, un matrimonio, pues o lo echas a perder todo o eres feliz. O sea, como dice aquí, nadie puede arruinar la felicidad de la esposa tanto como el esposo, y nadie puede arruinar la felicidad del esposo como la esposa. Desde la hora del matrimonio, muchos hombres pueden fechar su éxito o fracaso, dependiendo de qué es lo que los haya motivado a casarse, o es un éxito o será un fracaso. Pienso que me quedaré por aquí, luego ya terminaré porque ya se nos ha hecho tarde, pero en principio todo lo que hemos leído son duras. Las citas de Elena White siempre son duras y que cuesta muchas veces tragarlas, pero tienen una lógica y un razonamiento impresionante. Dios ha querido que sus hijos sigan su camino, y en el caso de encontrar pareja o del matrimonio, esto es esencial. Es esencial. El ser dirigidos por Dios es lo esencial aquí. Porque de lo contrario, si seguimos nuestras inclinaciones a nuestros gustos, vamos a parar en el total fracaso, aunque nosotros creamos que no. Entonces, cuando uno piensa o quiere casarse, los que no, pues están salvados, pero cuando uno piensa o quiere casarse o está en matrimonio, en este caso, pues, ¿qué es lo primero que debe de hacer? ¿Qué es lo primero que debería hacer? Buscar a Dios en oración. Me pueden gustar, bueno, a una persona le pueden, mira, me gusta aquel, me gusta aquella, me gusta aquel, bueno, o le gustan todas, porque hay muchos que le gustan todas, pero ¿qué debe de ser? ¿Qué es lo que debe de primordial? En White habla que cuando se piensa en casarse debe de haber doble oración, doble esfuerzo. ¿Por qué? Porque únicamente como estaremos seguros de que no fracasaremos es pidiéndole a Dios la guía en este sentido. Si nosotros nos guiamos por lo que queremos, estén plenamente convencidos que su vida será un fracaso y su camino al cielo será terrible. Si ya cuesta así, no digamos no haciendo la voluntad de Dios. Entonces, cuando los que quieren casarse o a los que quieren encontrar pareja, pues les decimos eso. Primordial consejo, seguir lo que Dios dice. Si no seguimos lo que Dios dice, mejor que no nos casemos y nos quedemos solos a que ir a un matrimonio que nos dificultará la vida y nos llevará totalmente al fracaso. Dios quiera y Dios nos ayude a que cuando realmente queremos hacer la voluntad de Dios, pues estemos dispuestos a hacerla, aunque Dios nos diga, mira, haz esto, aunque Dios nos diga, mira, quédate solo y ya está, o aunque Dios nos diga, mira, este o el otro, debemos de hacer la voluntad de Dios en este caso. Yo me acuerdo que para terminar, que cuando yo quise pedirle a Dios, siempre le pedí a Dios, si alguna vez me caso, le decía, Señor, que pueda ser con la persona que tú me digas. Yo tengo tantos ideales, yo me imaginaba así, me imaginaba así y tantas cosas, ¿no? Pero siempre le pedía en oración a Dios, Señor, ponme a la persona, o sea, para mí siempre estaba claro que yo quería una persona que estuviera con mis mismas convicciones, que tuviera una persona a mi lado
que lo más importante para él fuera seguir la obra de Dios. Porque mi anhelo era dedicar mi vida a Dios completamente, trabajar para Dios. Y eso siempre lo tuve bien claro. Algunas veces sí, mira, aquel me gusta o este me gusta, pero yo siempre, Dios, no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y llegó un momento en el que yo dije, no me quiero casar. Visto lo que hay, todo lo que hay, y escuchando tantas experiencias de mis amigas y tantas cosas, y veía los matrimonios en iglesia y todo un desastre. No, yo para eso, yo preferí, y decía, tanto tiempo, falta tan poco tiempo para que esto se termine, ¿para qué me voy a complicar la vida? ¿Para qué? Entonces digo yo, ya no quiero casarme, Señor. Ayúdame, mándame a, yo que sé, al África, yo no sé a dónde, porque yo quiero hacer la obra misionera, pero yo no me quiero casar. Pero siempre apuntaba, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Pero si vas a ponerme a alguien, ponme a una persona que esté predicando la palabra. Y ya está. Y que eso sea, y que eso es lo más importante para mí. Y mira, Dios contestó mi oración. No de la manera que yo quería, tal vez, porque yo no me quería casar, pero sí de la manera que Dios quería. Y me puso a Víctor. Y hoy en día, gracias a eso, estoy aquí presentando este tema. Entonces, que cuando seguimos la voluntad de Dios, cuando realmente queremos hacer la voluntad de Dios, puede hacer que Dios nos dé lo que nosotros queramos, no lo sé, pero generalmente Dios nos da lo que nosotros no queremos. Y así es. Pero que solamente siguiendo la voluntad de Dios, hoy lo puedo testificar por mi experiencia, es que realmente llegaremos a ser felices dentro de lo que cabe en este mundo, porque problemas tenemos, como todos tienen problemas, pero estamos seguros de que estamos haciendo la voluntad de Dios, así que todo se irá solucionando. Así que Dios nos ayude para que en este tema tomemos siempre la decisión que Dios quiere, no lo que nosotros queremos. Vamos a terminar con una oración. Padre nuestro que está en el cielo, Señor, santo, glorificado y honrado y bendito sea su nombre. Gracias, Señor, le damos por su amor, por su misericordia. Gracias, Señor, por estos temas, porque sabemos que su Espíritu Santo los ha dirigido, Señor. Le rogamos y le imploramos, Señor, que todo lo que aprendamos y escuchamos podamos ponerlo en práctica. Sabemos que no es fácil, Señor, sobre todo cuando se trata de relacionarse con otras personas. Somos egoístas, Señor. Nuestro yo siempre impera, pero sabemos que si nos ponemos en sus manos, Señor, va a imperar, Señor, su voluntad. Solamente haciendo su voluntad estaremos seguros, Señor, de no equivocarnos. Por eso ayúdenos para que cada día lo más importante para nuestras vidas y para nosotros sea seguir su voluntad y sea hacer su obra, Señor. En sus manos de amor estamos y ponemos a todo su pueblo, Señor, a todos aquellos que nos escuchan para que puedan entender y comprender esta verdad. Quédese con nosotros hoy y siempre, Señor. Acompáñenos cada día y ayúdenos a ser más fieles todos los días. Todo esto se lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Amén.